Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Luis Ponce Jr. para recordarte y hacerte una invitación este 14 de septiembre a esta noche de alabanza. Ven con nosotros, celebremos al que vive por los siglos. Te espero en Ciudad Juárez, 14 de septiembre, noche de alabanza para el Rey de Reyes. Te invito. Hola, Dios te bendiga, te habla tu hermana Hanna Ponce y te quiero invitar este 14 de septiembre a las 5 de la tarde en Ciudad Juárez, Chihuahua, a nuestra noche de alabanza y adoración. Desde ya dispongamos nuestros corazones para ir y buscar el rostro del Señor y pues recibir en esa dulce presencia todo aquello que Él ya tiene preparado para nosotros. Te espero. ¿Qué tal? Bendiciones, Dios te bendiga. Te habla tu hermano Billy Buster para hacerte una gran invitación. Quiero que puedas estar con nosotros este 14 de septiembre a las 5 de la tarde allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Será una tremenda bendición compartir juntos. Estaré junto a mi equipo de alabanza para adorar y exaltar el nombre del Señor. Te espero 14 de septiembre a las 5 de la tarde allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y dice a manera de que el hombre de Dios sea enseñado a vivir en justicia. Otra versión dice a manera que el hombre de Dios sea educado cómo vivir. Así que la finalidad de la escritura, digamos que el fin, el enunciado final es que la misma Biblia será responsable de enseñarnos a nosotros cómo se vive. Pero me gusta porque antes de que diga que la palabra va a ser utilizada para enseñarnos cómo vivir. Por cierto, la pregunta aquí sería: ¿cuántos quieren saber cómo vivir? Solo dos. Ahí necesitaba el amén más fuerte, ¿va? ¿Cuántos quieren aprender a vivir, pero de acuerdo a la manera de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ya ahora lo oigo más convencido. Pero antes de que diga que la Biblia nos va a enseñar cómo vivir, hay unas palabras que utiliza. Por ejemplo, utiliza la palabra enseñar, utiliza la palabra
reprender, y utiliza la palabra corregir. Cuando la Biblia dice enseñar, es como que si nos estuviera dando la escritura una pauta para prevenir situaciones. Cuando la Biblia dice para redarguir o para exhortar o para reprender, es como que si nos estuviera la palabra sirviendo para señalar lo que estamos haciendo mal. Y cuando la palabra nos dice corregir, es como que si la Biblia nos da la capacidad de revertir lo que hemos hecho mal. De tal manera que la palabra de Dios nos enseña a vivir de tres formas: previniendo, diga conmigo, previniendo; señalando y revirtiendo. Eso es lo extraordinario, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenemos adolescentes y niños que todavía no han cometido tantos errores como nosotros lo hicimos en nuestra juventud. ¿Está conmigo acá? Y cada vez que ellos escuchan una palabra de su pastor, de sus maestros, la Biblia dice que es útil para enseñarles. Y la enseñanza que menciona ahí es una enseñanza que previene que no se vayan a meter al barranco que nosotros nos metimos. Pero luego, tal vez algunos de nosotros ya venimos medios trancaseados, ¿verdad? Y con muchos errores en la bolsa, en la espalda. Y ahora, pues dice, ¿por qué no me enseñaron esto antes? Bueno, no te preocupes, porque la Biblia dice que también es útil para exhortar. Y esta palabra dice para reprender. Quiere decir que algunas veces la misma palabra de Dios nos va a señalar lo que estamos haciendo mal. Pero ¿cómo? Si no lo sabía, claro, porque no te enseñaron. Pero ahora, como la Biblia sigue siendo útil, en medio de tu error vienen unos momentos, no esas predicaciones, sino las piedricaciones que le decían los hermanos del lunes, donde el ministro habla y la enseñanza pega duro, porque la palabra es útil para reprender. Diga reprender. Y por último, la Biblia dice que la palabra es útil para revertir. Porque el problema es que algunas veces pensamos que los errores que cometimos ya no tienen solución. Pero Dios es poderoso para revertir, restituir, y dice la Biblia, corregir con la misma palabra todo lo que nosotros hemos hecho mal. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos y el Señor enderezará tus pasos. Dios tiene poder para hacer cosas sorprendentes con nosotros. Dígame si usted lo cree. Y yo, pensando en esto, se me vinieron muchos pensamientos con todo lo que hemos estado viendo el mes pasado, cuando empecé a leer la palabra y empecé a ver ciertas cosas como las que les mencioné, que a mí me llamó la atención, cómo la iglesia empieza de una manera poderosa y luego por la misma humanidad del hombre, del ser humano, se van presentando ciertas situaciones en la iglesia que en cierta manera la corrompen. Y yo por ejemplo, me sorprendí de varias cosas, ¿verdad? Pero con la que más me he sorprendido siempre es con lo que le pasó a la iglesia en los Corintios, cuando la Biblia dice que ellos, estando llenos del Espíritu y en un fluir espiritual, cuando tomaban la Santa Cena se emborrachaban. Ahora, ¿por qué me pegó duro? Porque yo me pongo a pensar y digo, pero ¿en qué momento podría un hombre terminar de esa forma? Con algo tan santo y tan puro como el recordar la sangre de Jesús y el cuerpo de Cristo. A tal grado que Pablo les escribe, perdone que lo vuelva a repetir, pero es como que yo digo, Señor, no alcanzo a comprender hasta ahora. Porque ahora sí ya lo empecé a comprender, porque por eso le voy a predicar este tema que le puse los malos finales. Porque hay personajes o escenarios que aparecen en la Biblia que al principio están estables, están equilibrados, están poderosos, están gloriosos, y que pasando los días, los años, se corrompen por alguna mala actitud o alguna mala acción. Y a mí me impresionó lo de los Corintios, porque recordando la muerte de Jesús, diga conmigo, muerte de Jesús, el sacrificio de su derramamiento de su cuerpo, recordándolo, Señal con poder. Chequina Radio. se emborrachaban y cometían pecados que Pablo tuvo que reprenderlos. Entonces empezaron bien, pero corrompieron la cena del Señor, terminaron mal. Entonces, otro ejemplo, solo para aterrizar la idea. ¿Está conmigo? Dígame. Va. La Biblia le llama la atención en Apocalipsis capítulo 2, primer versículo, a una iglesia que empezó bien, pero terminó mal.
Pero no era una iglesia cualquiera, porque el Señor le empieza a decir: yo sé que yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu constancia, conozco que soportas a los malos, que tú pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y tú los has hallado mentirosos. Pero le dice la palabra: pero tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. Y otra vez se me vino la imagen, dije yo, bueno, quiere decir que de alguna manera Dios desde arriba había reconocido que esta iglesia había amado apasionadamente y con mucha sinceridad al Señor. Porque si no le hubiera dicho: dejaste tu primer amor, es decir, que él tenía un patrón de medición. Él dijo desde el cielo: cuando empezaste me amabas. De hecho, otra versión dice: tú ya no me amas como al principio. Mire qué final más terrible para alguien que pudo haber estado enamorado de Jesús y que al final de cuentas perdió su amor y termina su carrera mal. Ahora, Dios es oportuno y ese tipo de mensajes los trae de manera oportuna a nuestras vidas para que corrijamos, porque puede ser que nuestros inicios hayan sido extraordinarios, gloriosos, poderosos, y que al final de cuentas nosotros, por nuestros errores, vayamos diluyendo lo que Dios nos dio. Y que al principio hubiéramos estado como Éfeso, apasionados, al principio celebrando la cena con la conciencia, y luego terminar con los corintios borrachos, y como los de Efesios, sin un amor genuino como el del principio. ¿Está conmigo? Pero me gustaban estos versículos para ponerlo bases, porque el Señor hace un llamado entonces oportuno a través de Pablo y a través del Espíritu Santo para que nosotros revisemos nuestros principios si están buenos. Por cierto, aquí hay dos problemas grandes. El primero: el que empezó la carrera mal necesita de Dios, y el que empezó la carrera bien también necesita de Dios. Entonces prácticamente aquí estamos involucrados todos, porque alguien puede decir: no, pues yo empecé re bien, pastor. Amén. Ahorita lo importante es cómo vas y cómo vas a terminar. Se los he dicho a los hermanos varias veces: Dios a nosotros no solo nos pide empezar una carrera, sino nos pide terminarla bien. Diga conmigo: terminarla bien. Entonces yo quisiera darle este mensaje una orientación familiar, porque hoy es día de familia. Hay mucho que puedo aterrizar, porque tenía este otro versículo acá, de estos, que ¿me permite mencionarlo? Dígame amén pues. ¿Me permite mencionarlo? Voy a tomar 2 minutos, porque ya puse el ejemplo de Corinto. Empezó bien y luego la cena, al tiempo terminó mal, borrachos, tomando indignamente el cuerpo. Y luego hablé de Éfeso, empezó bien, enamoradotes, y terminó mal, fríos. Pero ahora cuando veo este versículo, yo sé que lo hemos leído varias veces y quiero aplicarlo. Porque ningún ser humano, si no tiene al Espíritu Santo, puede hacer los milagros que ellos usaban para justificar su acceso al reino de Dios. Es decir, alguien que no tiene al Espíritu Santo no puede echar fuera demonios. Y alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer milagros. ¿Y sabe qué subrayo aquí? Que cuando ellos justificaron su acceso a ese lugar, le dijeron: nosotros no hicimos poquitos milagros, hicimos muchos milagros. Y yo dije: pero si estos estaban llenos del Espíritu, estos fluía el Espíritu en ellos, por 2 razones. Primero, porque repito, usted trate de echar a un demonio fuera sin el poder y la unción del Espíritu, el demonio lo trancasea. Trate de hacer un milagro sin el poder del Espíritu, no va a poder. Ahora, y dirá: ay, pero pueden invocar el nombre de un demonio o de un ídolo. No, porque ellos dijeron que cuando hacían milagros lo hacían en su nombre. ¿Está conmigo? Entonces aquí viene el segundo punto que me cacheteó, porque 1 Corintios capítulo 12 dice que nadie puede llamarle Señor a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Entonces aquí se pone el asunto grave, porque quiere decir que estos eran gente que conocían a Cristo como su Salvador,
llenos del Espíritu Santo y que en el trayecto habían hecho grandes hazañas, pero que su final fue desastroso porque le cerraron la puerta y los echaron afuera. Ahora, por favor, yo creo que si estamos aquí hoy y el domingo y el otro jueves, el viernes, perdón, y el otro domingo, es porque nosotros realmente queremos que nuestro final, el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O alguien aquí está esperando que lo echen fuera. Pero entonces, si nuestro principio es glorioso, nuestro trayecto es glorioso, tenemos que cuidar también que nuestro final también lo sea. Porque algunos en el final se extravían, en el final lo echan a perder. Solo se imagina, es como aquel que pasó primer año de universidad, segundo año de universidad, tercer año de universidad, cuarto año de universidad, y 2 meses antes de que se gradúe deja tirada la carrera. Y la Biblia dice que Pablo se enfocó en terminar la carrera y en acabar. Al final cuenta la palabra que él dijo: he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. Entonces, ya me di a entender por dónde voy. Porque alguien puede decir: no, es que estoy en un fuego. Sí, pero lo importante no es que estés en un fuego en un momento, sino que termines con ese mismo fuego que empezaste. Es que estoy enamorado de mi Jesús, aleluya. Sí, qué chido que estés enamorado de Jesús, pero no es lo importante que lo ames ahorita, sino que lo ames siempre. Que desarrollemos esos finales poderosos. Pero entonces tenemos que estudiar en la palabra los malos finales, porque así se llama el tema, los malos finales. Aquí se lo puse, mire, para que diga que no estoy mintiendo. Mire, los malos finales. Amén. Va, entonces entramos en materia. Vaya, Gálatas 3:2 y 3:3. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, dice Pablo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Malos finales, malos finales. Pablo había sido usado por Dios para presentar, de acuerdo a los primeros 2 capítulos del libro de Gálatas, de la carta de Gálatas, Pablo había sido utilizado por Dios para predicarles el evangelio a ellos. Pablo incluso en su carta les dice: si alguien viene, ¿por qué recibieron a alguien que viene con un evangelio diferente? Si nosotros no les enseñamos así, si alguien viene con un evangelio diferente, díganle no lo reciban. Porque aunque sea que traigan un evangelio de ángeles, si les enseñan lo distinto a lo que nosotros le enseñamos, no lo reciban. Pero los Gálatas se dejaron fascinar. Ahora, por favor, quiero aplicarlo de manera natural, porque de manera congregacional creo que la interpretación es sencilla. De alguna forma quiere decir que nosotros tendríamos que mantenernos fieles al fluir espiritual dentro de la iglesia y impedir que nos entre a nosotros un fluir de legalismo. Porque aquí lo que sucedió, y lo voy a contar rapidito, es que llegó una corriente de hombres que querían que los judíos se circuncidaran, que les decía que ellos, para ser salvos, tenían que circuncidarse. Y esa era una práctica de los judíos, pero no de los gentiles. Y cuando Pablo llegó a esta iglesia de los Gálatas a ver al pueblo gentil, la mayoría de los que estaban en la iglesia se había judaizado y estaban siguiendo las instrucciones de los que traían un evangelio diferente. Esa es la interpretación a nivel congregacional. El consejo que le podría dar yo como su pastor es: no dejes que nadie te predique un evangelio distinto al que se te ha enseñado. Así que de ti depende que aprendas bien. Porque si no, por allá te va a aparecer alguien que diga: es que yo también soy cristiano, pero mire, tiene que usar su gorrito aquí que se llama kipa porque usted es judío, y capaz que el otro domingo lo veo con su gorrito aquí. Y empezamos a imponer. Entonces, dentro de la iglesia hay que tener cuidado. Pero ahora, si lo aplicamos de manera familiar, a mí me llamaba mucho la atención, porque Pablo dice que fueron falsos hermanos los que introdujeron este tipo de doctrinas legalistas. Entonces, fíjese pues, diga conmigo: Espíritu Santo nos ha dado una libertad extraordinaria. Y cuando nosotros venimos al Señor,
el Espíritu de Dios nos visita y nos empieza a hablar para que nosotros distingamos entre las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Dígame. Ese es el evangelio que a mí me enseñaron. Un evangelio de comunión con Dios mismo por medio de la sangre de Cristo y a través de su Espíritu Santo. Así por lo menos lo aprendí. No sé cómo te lo enseñaron a ti, pero te estoy diciendo cómo lo muestra la palabra. Porque ellos eran dirigidos bajo un fluir totalmente espiritual. Iban a un lugar donde el Espíritu le decía, hacían lo que el Espíritu decía y no hacían lo que el Espíritu decía. Y esa fue la llave que encontró el apóstol Pablo para encontrar verdadera libertad sobre el pecado, cuando dijo: el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque es la libertad en el Espíritu la que nos puede liberar completamente de toda obra pecaminosa. ¿Alguien puede decir amén? Por favor, es el Espíritu de Dios. Perdone que haga tanto énfasis, pero no puedo hacer una gloria humana de algo que no es. Si alguien logra vencer el pecado, es porque el Espíritu está con él. De lo contrario, el pecado puede más que nosotros, porque la Biblia dice que la carne es débil. O sea que a nuestra carnota le gusta la cochinada. Gracias por la sinceridad, fíjate. Amén. Pero me llama la atención de que cuando llegamos como familia al reino de Dios y encontramos esta libertad, empezamos nosotros a hacer esquemas y normas de leyes en medio de una libertad que el Espíritu Santo da. Y entonces ese es uno de los peligros dentro de la casa. Y le voy a contar algo personal, porque yo digo: Señor, ayúdame a entender que yo no vaya a ser como estos que corrompen el evangelio para dejar de hacerlo espiritual y empezarlo a hacer carnal. Porque esa fue la reprensión. ¡Ey! Si usted, ¿quién les habló a ustedes? Si ustedes empezaron en el fluir del Espíritu y ahora terminan en la carne. Y es que es tan fácil cuando se empiezan a introducir normas dentro de nuestra casa que hacen legal lo que es espiritual. Y a eso se le llama legalismo. Diga conmigo: legalismo. Entonces viene y una corriente. Pablo era, y nos tenemos que juzgar. No, tranquilos, lo que el Espíritu Santo les diga. Busquen a Dios, busquen la santidad. Miren el evangelio tan hermoso del apóstol Pablo. Y en eso vienen unos fulanos que dicen: no, es que tú no eres salvo si no te circuncidas. Tú no eres salvo si no practicas las fiestas judías. Y empiezan a introducir leyes en medio de un ambiente de completa libertad espiritual. Y por eso es que yo como pastor debo ser cuidadoso en mi casa pastoral de no introducir normas que legalicen un fluir de Dios. Debo de ser inteligente en mi casa para no incluir ley cuando lo que Dios quiere es espíritu. Ok, ejemplo. Yo les estoy enseñando a mis hijos a diezmar. ¿Es malo eso? A las hermanas, por favor. Porque es que no lo van a aprender en otro lugar. Vuelvo a preguntarle: a ver, otra oportunidad. Yo les estoy enseñando a mis hijos a diezmar. ¿Está de acuerdo en eso usted? Pero esta semana a uno se le olvidó. Y entonces yo, como soy pastor, machete. ¿Cómo se te va a olvidar diezmar? Tienes que diezmar. Y le llamé la atención por no diezmar. Y está bien, porque está en un proceso de enseñanza. Pero luego cuando estaba leyendo la Biblia dije: Señor, ¿y si hago legal lo que es espiritual? Y después ellos diezman por legalismo y no porque realmente fluyen en el diezmo. Es que el diezmo no vale si se da la fuerza. Y ellos podrían, porque yo soy su tata, soy su papá. Pero yo empecé a decir: Señor, no permitas que en mi casa yo incluya ley cuando lo que tú quieres es un fluir espiritual. Que mis hijos, por ejemplo, yo siempre me he hecho la pregunta, y perdonen que se la suelte así, sin pelos en la lengua, pero yo me he hecho la pregunta ¿y será que nuestras generaciones después de nosotros van a seguir viniendo a la casa de Dios? ¿O nos morimos nosotros y se acaba el cristianismo para ellos? Porque algunos de nuestros hijos vienen porque nosotros somos cristianos. Entonces quiere decir que el evangelio de ellos es un evangelio legal. Vas a ir, ¿por qué no fuiste? Y nosotros tenemos que, mire, con espátula sacarlos del sillón de la casa para traerlos acá, que cumplan y se vayan. Pero eso es ley.
y al final de cuentas es un final malo. Va, pero es un principio malo para ellos y un final malo. Pero ¿y si nosotros empezamos bien y después todo lo legalizamos? Como lo que le contaba la vez pasada. Mire, yo estoy en contra. Yo le pido al Espíritu de Dios que derrame de su Espíritu para darnos libertad. Dígame. Pero yo no quiero legalizar lo que es espiritual. No quiero legalismo en esta casa. ¿Por qué? Y se lo dije la vez pasada cuando hablamos del fluir. ¿Por qué la gente se tiene que caer para demostrar que el Espíritu Santo lo tocó? ¿Por qué? Incluso algunos pastores abusivos. Perdona que diga así, pero sí, así es. ¿Puedo usarte de ejemplo aquí? Vienen, ponen la mano en la frente. Hermano, la vez pasada yo estaba así, mire, como que si estuviera jugando aquel juego de... Porque me puso un pastor la mano acá y yo no quería caerme, hermano. Pero él fluye. Y casi, hermano, casi me quiebra la espalda, hermano. Pero entonces empezamos, entonces es el mismo sentido. Porque empezamos nosotros a la ley del Espíritu de vida, de libertad, ponerle normas de hombres. Y no sería mejor que nuestros hijos vinieran porque quieren, porque anhelan, porque desean, porque están enamorados. Pero el problema es cómo les estamos enseñando. Porque si nosotros empezamos bien, tenemos que preocuparnos por no terminar mal. Porque algunos de nosotros empezamos en el Espíritu y ahorita estamos en la carne. Pero no porque andemos pecando, porque estos no pecaban. Esto lo que se les estaba pidiendo es: circuncídense, guarden la ley, esto, lo otro. Y no era un pecado. Es decir, no andaban emborrachándose, no andaban, sino que Pablo lo arrepintió porque su final fue legalismo. Diga conmigo, legalismo. Y algunas veces en nuestra casa ese es el final que estamos teniendo. De principio era gozo, todo, y ahora todo es norma. ¿Ya oró? Recuerda que tiene que levantarse a las 5 de la mañana para orar. 10 minutos. Hermano, pero parecemos capaces. ¿Ya leyó la Biblia? 5 capítulos diarios. Hermano, o sea, hacemos un esquema legal dentro de la casa que echa a perder lo espiritual. Incluso así somos como nosotros. Yo he venido en algunas ocasiones a corregir prácticas que digo, pero revisar, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Por ejemplo, ese pensamiento que yo busco a Dios. Yo sé que usted también diga amén. Pero aprendí a buscarlo con una libertad de tiempo y de espontaneidad, y no con una estructura legal que a mí me habían enseñado. No, te hincas, pones tus manitas así, cierras tus ojitos. Hermano, una estructura que me había enseñado, que yo quería respetar, y después me di cuenta que el espíritu de vida en Cristo me guía a un ambiente de intimidad completamente diferente a la estructura que aprendí. Ahora, yo sé que el Señor nos está visitando, dígame. Pero una de las cosas que me decía el Espíritu es: no vayas a hacer de lo espiritual una ley en tu casa que eche a perder lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No quiero que mis hijos diezmen porque los estoy viendo feo y porque tienen que cumplir. No, yo quiero que aprendan el principio y que sean dirigidos por el Espíritu, y el día que yo no esté, ellos sigan siendo fieles con el Señor, con sus diezmos y con sus ofrendas. Pero le pongo un ejemplo, pues. Entonces, mire, empezaste en el Espíritu, error, terminaste en la carne. Que no se convierte en una religión, en una tradición, en una estructura que luego llega a ser tediosa, abrumadora y muy agotadora. Mire, pues voy a seguir adelante, rapidito. Segunda Crónicas 1:10 y 1:11 dice: dame ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir de entre tu pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Este es Salomón, diga conmigo Salomón. Mire, es un rey pesado. Mire qué principio más hermoso. Dice que Dios le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué hubiera pedido usted? Lo mismo que Salomón, pastor: sabiduría y entendimiento. Si te dice Dios, el Dios de tu papá, y te dice: ¿qué quieres, hijito? Yo no estoy seguro que alguien, por lo menos si está enfermo, le dirá: sáname. Otro le dirá: no sé, provéeme. No lo sé, pero este dice que pidió sabiduría y entendimiento.
Mire qué principio más glorioso. Y dice que Dios le dijo: mira, como no me pediste todo lo que piden los demás, te voy a dar lo que me pediste y también te voy a dar lo que no me pediste. Principio de Salomón. Diga conmigo, así empezó. Un respaldo de Dios que para qué le cuento. Una sabiduría de Dios, una visitación de Dios, mire, extraordinario, extraordinario. El rey verdaderamente dice que le dio gloria, le dio flama, le dio riqueza, y eso que no lo había pedido, y su fama se extendió por toda la tierra. Pero mire cómo fue el final. Vamos a aplicarlo familiarmente, amén. Dice la Biblia, 1 Reyes 11:4 y 11:5. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, o sea, de jovencito, consagration, ¿va? Y de viejo, rabo verde. Cuando era viejo, sus mujeres, hermano, tenía creo que 700 mujeres, no sé cuántas concubinas, hermano. Ese sí no se saciaba, hermano, qué grosería. Pero dice, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios. Mira el final, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió, mira qué dioses: Astoret, diosa de los sidonios, y a Moloc. Ese es Milcom, es Moloc. Moloc, yo he explicado lo que hacía Moloc. A Moloc le mataban niños y los quemaban para honrarlo, y Salomón lo paró adorando a él. Ídolo abominable entre los amonitas. Yo me quedé impresionado, y aquí hay muchas cosas que platicar, porque la Biblia sí dice la razón por la cual al final él se extravió: por las mujeres. Así que las mujeres tienen la culpa. No. Ahorita me linchan las hermanas, salen a marchar. No, le voy a decir cuál es el problema. El área íntima de un varón y el área íntima de una mujer. Obviamente el área íntima de un varón en su deseo es la mujer, y el área íntima de una mujer en su deseo es el varón. Ese fue su problema. Y no me lo estoy inventando, porque la Biblia dice que fue por causa de sus mujeres. Su corazón se extravió al final de cuentas porque no pudo controlar un área que tenía tal vez que controlar, y que al final de cuentas, hermano, esa área lo llevó incluso hasta incumplir con los límites que Dios había puesto, porque Dios había puesto en la ley que el judío, el israelita, no podía casarse con ninguna mujer extranjera, por lo mismo, porque Dios sabía que al momento de casarse podían irse en pos de sus dioses. Pero a este le importó poquito el límite que Dios había puesto, y qué guapa esa hija de Faraón, qué guapísima. El límite que Dios le había puesto lo pasó por alto por su deseo, por su vista, por su anhelo de tener la hermosura que el planeta ofrecía. Diga conmigo, planeta. Así que primer consejo a los solteros: cuidado con sus ojos y cuidado con el deseo. Porque seamos sinceros, a veces el hombre se deja ir por el aspecto físico. Es que, pero ¿y si es hija de un egipcio o de un filisteo? Pero mira, pues vamos a aplicarlo familiar, porque aquí aclara que las mujeres desviaron su corazón. Y fíjate que una vez yo estaba recordando hoy en la tarde que estaba en la prédica, que yo le llamé la atención a un hermano, porque era medio cuscureta, hermano. ¿Sí sabes qué es cuscureta? Es como que coquetón así. Yo decía, tené cuidado, porque allá afuera dice la Biblia que hay mujeres que sus labios destilan miel y sus palabras son suaves como el aceite, pero que al final dice que su paladar llega a saber ajenjo, amargo como el ajenjo. Así que tené cuidado, le digo, porque siento que vos se te van los ojos, le digo. Yo soy así, sin pelos en la lengua. Ya le dije yo que si usted va a ser mi oveja, sin pelos en la lengua. Como a los 2 meses lo vi más raro, y le fui a decir, mira, le dije,
brother, no te dije que tuvieras cuidado, pues yo te veo que ya estás por la calle de la amargura. Yo dije, tengas cuidado con las mujeres de allá afuera, brother, porque de veras son atractivas y te hablan bonito y todo. Y yo te dije, tengas cuidado. No, me dijo, si no es de afuera, es cristiana, me dijo. Pero el hermano era casado. Entonces, ¿qué tipo de cristiana era? Va? O sea, era una filistea disfrazada de cristiana. No, me dijo, si es cristiana, le dijo. Pero el problema entonces ya no se trataba si era del mundo o estaba en la iglesia, sino el problema es que él no había puesto un candado a su vida sexual. Mire, yo he visto tantos matrimonios venir al altar. Ta 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 tan, tararán, 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 tararán. Se la sabe, ¿va? Y si no, aquí lo bendecimos. Porque es que aquí nos ha tocado corregir también a algunos. Aquí lo bendecimos para que entregue su matrimonio al Señor. Pero bueno, hermano, yo los veo empezar con tanta fuerza, con tanto poder, con tanta expectativa sobre el futuro. Hermano, cuando viene el primer bebé y la felicidad de ahora está embarazada, pastor, estamos embarazados y yo, wow. Y al tiempo, ¿sabe cuál es el problema? Una mujer extraña. Y lo más propio de alguien es culpa de esa mujer. Pero el problema no es la mujer, no es el hombre que te guiña el ojo o que te dice guapa, sino es que no has puesto candado a tu vida íntima. Y podemos empezar con una gran fidelidad dentro de la casa, pero si terminamos siendo infieles, perdemos todo. Ay, si no crea que, perdóneme, pero yo le predico a todos y me predico a mí, porque yo soy feliz con mi esposa. Pero lo importante es que yo termine mi carrera feliz solo con ella. Ahí es donde tienen que decir amén todos los varones, va, también va. Bueno, pero de sus esposas, no de la mía, sino de sus esposas. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjate, pues, por eso lo estoy aplicando familiar. La vida sexual no controlada corrompe el hogar. Aunque no se te descubra, es que fue hace 10 años y nadie me lo descubrió. Esa mancha va a traer consecuencias terribles para tu casa. Es un freno, es un candado al área íntima, porque descontrolada trae amargura. Diga conmigo, amargura. Es destructiva, hermano. Y después la restauración lleva mucho tiempo, porque los recuerdos quedan en la mente y quedan en el corazón. ¿Y por qué? Yo decía, Señor, ayúdame a transmitir esto, porque si tan felices que los vi al principio, tan contentos que estoy sirviendo los dos al Señor, y ahora uno de ellos, por no controlar esa área, terminó mal. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mira qué principio más bonito. De hecho, el capítulo 2, yo le he dicho que es esa fotografía gloriosa de cómo Dios ve el matrimonio, cómo Dios ve la chamba del hombre, cómo Dios ve la comunión de él con el hombre, cómo Dios le da autoridad al hombre. Bueno, esa es la fotografía de lo que nosotros podemos alcanzar en Cristo. Imagínense qué felicidad matrimonial, no pleitos, transparentes el uno con el otro, no se avergonzaban de nada porque no había pecado. Qué chulada, la fotografía quedó ahí. Pero fíjate, pues así fue el principio. Diga conmigo, principio. Viene Dios y le da una asignación al hombre y le dice: lábralo y cuídalo. Y la Biblia, yo le he explicado, no dice cuánto tiempo el hombre lo hizo bien, pero yo considero, de acuerdo a la lectura de la palabra, que fueron años incontables que nosotros no alcanzamos a entender. Lo que pasa es que nosotros pensamos que los días escritos en el Génesis son como los nuestros, pero dice la Biblia que los días para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, de alguna forma también nos damos cuenta que dentro del huerto hubieron varios tiempos, y esto se dio en un capítulo, pero
no se dice cuánto tiempo vivió eternamente el hombre dentro del huerto. ¿Está conmigo? Lo que sí se le dijo es que el día que comiera del fruto prohibido, ese día iba a empezar a morir. Ese día morirás. Pero se entiende porque no murió, sino que empezó a morir, porque le empezó a contar el tiempo. Así que los años de nuestra existencia no se cuentan desde que el hombre está en el huerto, sino cuando sale. Y han pasado 6,000 años. Diga conmigo 6,000. 2,000 de Adán a Abraham. 2,000 de Abraham a Jesús, su nacimiento. Y 2,000 de su crucifixión hasta esta fecha. ¿Estamos? 6,000. Pero cuánto vivió Adán en el huerto no sabemos. Pero eran felices. Qué lindo eso, ¿va? La felicidad en el hogar. Sin embargo, Génesis 3 nos da la pauta de cómo terminaron, hermano. Pues que por cierto que su final empezó a ser malo desde que salieron del huerto. Porque se recuerda que Dios les dijo, maldijo sus partos, maldijo la tierra. Le dijo, tu trabajo va a ser maldecido también, la tierra que te va a producir espinos, ya no fruto. O sea que ahí empezó la consecuencia. Pero después dieron a luz 2 hijos que uno asesinó al otro. Iba a decir que se asesinaron entre ellos, pero no se puede, ¿va? Uno asesinó al otro. Caín asesinó a Abel. Solo imagínense qué final. ¿Cómo se sentirá eso? Wow. Bueno, al punto que quiero llegar es que en el capítulo 3, versículo 1 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Yo dije, ¿por qué? Qué interesante cómo él, al momento de descuidar a su esposa, tampoco dice la Biblia en el capítulo 3 cuánto tardó la serpiente en convencer a Eva. ¿Y por qué digo yo que es un tiempo prolongado? Porque muchas versiones dicen que cuando la mujer comió del huerto, dice la Biblia, y Eva le dio a Adán que estaba con él. Entonces, cuando empezó a hablar con la serpiente, ella estaba sola. Pero cuando comió del fruto, su esposo estaba con ella. Comió ella primero y luego le compartió. Léalo ahí, eso está en Génesis. En el capítulo 3, obviamente usted lo puede leer en varias versiones, y dice: y Adán estaba con ella. Así que entre el momento que ella empezó a hablar con la serpiente hasta el momento en que comió el fruto, hubo bastantes discusiones que a nosotros nos las resumen en una plática corta. ¿Está conmigo acá? ¿Qué más sucedió? No lo sé, solo sé que al final sus ojos fueron seducidos, fueron abiertos. El apóstol Sergio hoy habló de eso en el estudio de pastores. Fueron abiertos hacia ver el fruto, lo deseó, lo comió, y su esposo, estando a la par, se lo dio, e inmediatamente se le abrieron los ojos a los dos para ver el pecado y lo malo. ¿Está aquí? Ahora, qué buen principio y qué mal final. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque al final de cuentas ellos vivieron la consecuencia de su pecado. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que generó llevarlos al mal final, y fue que él no cumplió con su trabajo de cuidar y de trabajar el huerto que Dios le había dado. Ahora le quiero decir algo a usted. ¿Sabe usted cuál es su huerto? Su familia. Su huerto es su familia, su esposa, sus hijos. Y hay un trabajo que hay que hacer para que ese huerto nos dé fruto bueno y se mantenga estable. Y hay 2 cosas que dice la Biblia: trabajarlo, y la segunda, cuidarlo. Una vez yo prediqué sobre esto, bueno, no sobre esto, pero yo les puse el ejemplo de aquella mujer que dice que salía vestida de ramera. No era ramera, pero dice que salía vestida de ramera porque su esposo se había ido a un largo viaje, y ella le decía a un jovencito: mira, mi esposo se ha ido tantos días y ahora va a tardar en venir. Y yo les decía a los hermanos: ¿y qué hacía el esposo con un trabajo donde dejaba a su esposa tanto tiempo? ¿Acaso eso no podría ser un descuido? Entonces, algunas veces nosotros empezamos súper cuidadosos con nuestra casa, y cuando ya tenemos seguro lo que Dios nos dio, lo descuidamos. Y es ahí donde la serpiente se mete para traer pecado, cuando hay un descuido. Ahora, por favor, estoy hablando ahorita con varones que tienen que trabajar y cuidar a su esposa. Digan amén. Y con mujeres
que deben de trabajar y cuidar a su esposo, y compadres que deben de trabajar y cuidar a sus hijos. Una de las cosas que más me pudo, y perdone que lo mencione, esto no es para machucar callo a nadie, porque sé que usted está cuidando y trabajando su huerto. Dígame, esa es la función del hombre, del huerto. Trabájalo. Lo que pasa es que queremos esposas perfectas de un día para otro, pero hay que trabajar, hay que cultivar, hay que sembrar. Queremos esposas que no cometan errores, pero hay que cuidar, hay que guiar, y viceversa. Yo recuerdo que cuando llegué a Ciudad Juárez fue en el año 2010, en mayo. Me eché una vuelta por una colonia con la pastora Sarita, y a mí me pudo un montón, porque no es mi cultura ni es mi costumbre. Entonces, pero a mí fue muy chocante ver niños de 3, 4 años en la calle en la noche, en los barrios de aquí, cercanos, porque vinimos a explorar toda la zona sin ver a los papás cercanos. De hecho, una vez me recuerdo que estaba y yo dije, solo pasa acá. No, pero llegué a vivir a una colonia yo, cerrada y todo lo que quiera. Y me recuerdo que una vez, yo le conté a usted, había un niño como de 2 años, chinito, en calzoncillo, descalzo y sin camisa, caminando en la calle. Y llovió chinitos, ¿qué pasó aquí? Y le decía, mi amor, y la mamá, y el niño caminando en la calle de 2 años. Hasta que toqué la puerta, yo era nuevo en la colonia, toqué la puerta de la vecina y le dije, discúlpeme, no sé, perdóneme, soy nuevo, pero ahí hay un chinito y no veo a los papás cercanos. Ay, son los de esos que tienen el restaurante ahí enfrente, viejo. Vaya a tocarles, siempre se les sale. Chinito cardíaco, hermano. Chipustío así, ¿te acordás de la flaca? Así, 2 añitos. Y yo le dije, oiga, su hijo está afuera. No se habían dado cuenta los ingratos, hermano. Ahora, yo sé que esto fuera cómico si no fuera trágico, ¿ah? Pero te pregunto, ¿y tú cuidas a tus hijos? Sí, yo les digo que a la 1 de la mañana lo más tarde que pueden llegar. Ay, mamita, qué cuidadito lo tenés. Es que algunos piensan que eso es cuidar. A la 1 te quiero aquí. Y se van a las 6. ¿Qué no pueden hacer de 6 a 1, hermano? Tampoco estoy diciendo que los tengamos prisioneros, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos tiene que dotar de una capacidad de cuidado y de trabajo, porque nuestros hijos van a ser moldeados por nosotros y no se moldean solos. Si no los moldeas tú, los moldea el mundo. Si no los moldeas tú, los moldea la tele. Si no los moldeas y los trabajas tú, los moldean sus compas. Entonces, qué linda familia cuando nacen. Y en eso la adolescencia, la juventud, y terminamos mal. Empezamos bien el matrimonio y pasa el tiempo y terminamos mal. ¿Por qué? Porque no cuidamos. Y dice la Biblia, me pusieron a cuidar las viñas, dice la palabra, y la viña que era mía, esa no cuidé, porque generalmente somos súper atentos para cuidar la vida de otros, pero las nuestras no las cuidamos, ni las trabajamos. Entonces empezamos bien, empezamos cultivando, cuidando, no dice cuántos años, cuántos milenios ahí adentro del huerto, y empezaron todo el asunto. Terminan mal, dándole chance a una serpiente que hable con su esposa, y luego él, a la par de ella, cometiendo el pecado que el Señor les había dicho que le iba a causar la muerte. ¿Está conmigo acá? Entonces diga conmigo, malos finales. Ok, un último versículo, porque me quedan 5 minutitos. Mateo 21, 28 al 30 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabajo ahí en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré. Diga conmigo, buen principio. Pero al final no fue mal final. El tema se llama los malos finales. Tenía que poner, porque es que hay un montón de gente que empezó mal y terminó mal. Por ejemplo, es otro tema. Pues sí, hay gente que empezó mal y terminó mal, que nunca logró enderezar.
Pero lo que me puede no es los que empiezan mal y terminan mal, porque al final de cuentas Dios siempre da un libre albedrío. A mí lo que me puede es, ¿y qué pasa con los que empezamos bien? Entonces, este último, quiero que se enfoque en el último hijo, porque cuando le dijo a su papá, necesito que vayan a trabajar a la viña, ¿verdad? Sí, vayan a la viña. Él dijo, amén, heme aquí, yo iré. Y cuando le tocó, no fue. Y es que ¿sabe qué es lo que pasa? Dentro del tiempo donde porque es que aquí el viñador es el Señor. En el tiempo en el que uno le dice, sí Señor, yo te obedezco, hasta cuando viene el día para cumplir lo que prometiste, pueden pasar también bastantes días, semanas, meses o años. Mire, le voy a contar una experiencia personal. ¿Puedo? Ya terminé. Porque la escuela de obreros que tenemos los primeros días del mes tiene un sentido. Yo no hago nada por hacerlo, y gracias a Dios tengo un freno personal y un freno matrimonial que mi esposa también me dice, pero ¿por qué vamos a hacer eso? Sino que al final de cuentas de que revisamos y estamos ajustados en el propósito, lo hacemos. No hago la escuela de obreros a propósito, la hago con un sentido. ¿Por qué, pastor? Porque en una ocasión a nosotros se nos abrió una puerta poderosa para abrir una iglesia en Odessa, y habían 6 familias ahí, 5 familias creo yo, siendo parte de la congregación. Y yo recuerdo que en algún momento en un evento ministraron una canción, y yo me recuerdo porque no era una iglesia grande, teníamos tal vez unos 50 personas, pero Dios nos estaba dando la oportunidad, 50, 60 personas. Y entonces yo recuerdo que los jovencitos pasaron enfrente y cantaron esa canción, heme aquí, yo iré, envíame a mí, que dispuesto estoy. Porque la prédica había sido quienes estaban dispuestos a entregar su vida para servir al Señor. Y pasaron, y yo vi a uno de los jóvenes llorando, cantando la canción. Y cuando terminó el culto se acercó y me dijo, hoy yo le dije al Señor que a donde Él me mande yo voy a ir. Se me quedó tan grabado porque, repito, no éramos muchos, no había muchos jóvenes, poquitos, unos 7, 8 jóvenes tal vez. Y dije, gloria a Dios. Cuando se nos dio la oportunidad de la iglesia, ¿a quién cree que le pedí que se fuera para allá? ¿A quién cree? Al joven. ¿Por qué, pastor? Primero porque había caminado conmigo varios tiempos, y segundo porque era gringo, o sea, ya la tenía hecha. Hasta le dije, mira, buscas tu trabajito, ahí sos americano y te vas, y calidad, mira, ya hay 5 familias, seguís trabajando, ya has predicado, y así que yo te mando. Si vos te vas, te mando. Como a la semana vino y me dijo, ¿sabe qué? No quiero, no me voy. Por supuesto que en esa semana transcurrieron un montón de pensamientos que le hicieron cambiar lo que había propuesto con lo que tenía que hacer. O sea, aquí vuelvo a la carga. Se narra que te dijo hoy tu papá, y a los 2 días dijiste, no voy. Pero ¿qué pensó? No dice la Biblia, pero algo lo hizo cambiar de opinión. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, lo que quiero yo decirle a ustedes, que algunas veces en la familia nosotros ofrecemos un montón, y a la hora no cumplimos nada. Y ese es un gran problema dentro de la casa. Porque entonces, repito, sí deberíamos de ofrecer cosas en nuestra casa. Por ejemplo, mi amor, cuando cumplas años te quiero llevar a comer. Compromiso verbal, dígame pues. Mi amor, me voy a esforzar para llevarte vacaciones, dígame. Me voy a esforzar porque, no sé, de hecho así empezamos el matrimonio muchos de nosotros, con nuestros votos. Y a mí no me gusta que sean así como que en la abundancia, en la escasez, como lo hace la iglesia tradicional, porque siento que son así votos papas sin sal, hermano. Sino que uno tendría que meterle inspiración, y uno hincarse y decirle, te prometo hacerte sonreír el resto de tu vida, guiarte por los pastos verdes de Ciudad Juárez.
Por manantiales de agua. No sé, algo más romántico, ¿no? Pero el problema es que empezamos bien, porque somos buenos para prometer y malos para cumplir. Malos finales. Como dicen por ahí, de lengua me como un taco. Sí, ya no, te prometo que ya no lo voy a hacer. De veras, dame otra oportunidad. Así, hermano, así éramos. Déjame echarle otra vez ganas, no, te prometo. A las 3 semanas, otra vez al mismo rollo. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el caso de Dios esto es severo, porque dice la Biblia en Eclesiastés que si tú haces un voto a Dios, tienes que cumplirlo. Y tienes que hacerlo con premura, con rapidez, porque dice que si Dios ve que no lo cumples, Él destruye la obra de tus manos, puede dañar tu trabajo. Ahora, yo digo que imagínate que le hago promesa a Dios y a la hora de cumplir no voy. ¿A quién enviaré? Aquí estoy. Bueno, te vas a veces no sentir. ¿Sabes qué? Siempre no, porque aquí tengo mi casa propia. ¿Y le habías prometido a Dios? Entonces es severo. Al final de cuentas, aquí dice quién hizo la voluntad de su padre. El que había dicho que no y se arrepintió. Pero es mejor decir que no y luego arrepentirte de hacerlo, a prometer algo que nunca vas a cumplir. Consejo familiar: si vas a prometer algo en tu casa, asegúrate que las circunstancias no cambien tu palabra y cúmplelo. Porque un mal final es fallarle a los que les prometiste. Por eso yo le prometí a mi esposa que hoy le compro un chicle, porque sé que lo puedo cumplir. No hagas promesas imposibles, hombre. Yo te bajaré la luna, las estrellas. Hacemos a veces solo porque nos queremos ver sensacionales. No, hermano, perdóneme, te estoy dando consejos prácticos, familiares, para que no la riegues, porque después los problemas es porque incumples. Prometiste ya no llegar tarde, llegaste tarde. Prometiste trabajar duro para ganar el sustento, no trabajas duro. Prometí, y todo lo prometemos y no cumplimos. ¿Alguien que me ayude aquí para orar? Porque yo siento que hasta yo me apaleé. Me dieron mis cuantos palazos, ¿verdad? Hermano, yo le pido a Dios que nos ayude. Es que no lo predico porque yo sea perfecto, sino porque cuando estoy estudiando me salta la palabra y digo, esto yo necesito trabajarlo, mejorarlo. No, tampoco estoy para el tigre, ¿va? Pero necesito mejorar mucho en muchas cosas. Y yo no vengo a acusar a nadie, sino que vengo a exponer la Biblia. No sé si alguien me va a ayudar en el piano, pero vengo a exponer la palabra de Dios para que usted la tome y la viva. Dios nos va a dar oportunidades, muchas, hasta que Él vuelva. Denle un aplauso al Rey, denle un aplauso al Rey. Amén. Fíjese pues, diga conmigo, malos finales. Ya terminé, ya estoy en la parte de la oración y me quedan 4 minutos. Leyes, legalismo en medio de un ambiente de libertad. Yo creo que nuestros hijos deben de venir a la casa de Dios, diga conmigo, y lo que esté de nuestra parte. Pero debemos de pedirle a Dios una gracia y un poder sobrenatural de su espíritu, para que nosotros solo las agarremos de la manita y luego soltándolos, ellos ya lleven vuelo. Y eso no lo vas a hacer tú, eso lo va a hacer el Señor con su Espíritu Santo. Y por eso esta iglesia va a estar llena del fluir del Espíritu. Está llena ya, dígame. Entonces, leyes en medio de la libertad, malos finales. No ponerle freno al área íntima, malos finales. Olvidar el llamado del huerto, que es trabajar y cuidar lo que Dios te dio, malos finales. Y por último, ofrecer, pero finalmente no cumplir, malos finales. Ahora, como no te lo quiero dejar en negativo, te lo pongo en positivo. ¿Cuál sería entonces, de acuerdo a lo que enseñé, el camino al buen final? Aprender a vivir en la libertad del Espíritu Santo de Dios. Rico. No sirves porque te obligan, no vas a la iglesia porque te obligan, no oras porque te obligan o porque tienes que orar, sino porque el Espíritu te guía a hacerlo. Camino al buen final
el Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida íntima, nuestra vida sexual. Dios tiene que ayudarnos en eso. Camino al buen final, cuidar el huerto. Y puse ahí, trabajarlo. Digan conmigo, trabajarlo. Camino al buen final, ofrecer y cumplir lo que estoy ofreciendo. ¿Está aquí? Quiero que se ponga de pie. Quiero que se ponga de pie. No es esto para pelear, porque generalmente cuando hay un tema que nos confronta, siempre lo utilizamos en contra del cónyuge o del hijo o de la hija o de la esposa o del esposo. Esto que estoy predicando es para nosotros. Diga conmigo, para mí, para que yo ponga un espejo y yo me haga las preguntas: ¿será que soy legalista? Estoy poniendo leyes en mi casa. Ore, hínquese. Y yo estoy dirigiendo legalmente mi casa en lugar de espiritual. Así eran los fariseos, legalistas. Dice que incluso el Señor los reprende porque dice: ustedes ponen cargas que ni ustedes son capaces de llevar. O sea, a veces, imagínate que un pastor diga: ore 3 horas, hermano, y el pastor ni 15 minutos ora. Si pura ley. No podemos caer en normas legales cuando el fluir de este tiempo es espiritual. Yo le entrego a mis hijos al Espíritu Santo. Diga conmigo, amén. Le entrego a mi esposa al Espíritu Santo y me entrego yo al Espíritu Santo, para que Él sea quien guíe mi vida y la vida de mi familia. Hoy yo le pido al Espíritu Santo que nos ponga candados a todos los casados y casadas en nuestra área sexual. Candados que duren para siempre, porque tu esposa es para ti y tú para ella, y solo ahí quedó. No hay más. Que tus ojos estén puestos en ella para siempre, hasta que Cristo vuelva. Hoy le pido al Señor que te dé fuerza para cuidar el huerto y para trabajarlo. Le pido al Señor que te ayude a ofrecer. Diga conmigo, hacer promesa, pero que en el trayecto, cuando te toque cumplirla, no te eches para atrás. Cúmplele a tu familia. Cúmplele a tu familia. Cúmplele a tu familia. Cúmplele a tu familia. Lo que prometiste, cúmplelo. Ahí está el consejo de la palabra para nosotros. Pastor, ¿y esto en qué nos ayuda? En muchísimo. Porque si nosotros aplicamos lo que aprendemos de la Escritura, nuestras familias van a ser sólidas, poderosas, y van a ser conquistadoras. Hoy, cerrando tus ojos, cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo a pedirte una unción. Pídele a Dios, dile, con un autoexamen personal. Ahora te toca contigo, personal. Dile, ¿será que no he caído en prácticas legalistas? En mi vida, en mi casa, en mi familia. ¿Será que no estoy obligando a mis hijos a orar, a leer la Biblia, pero por obligación, y estoy dejando afuera el fluir de su espíritu? ¿Será que no, mi área íntima está abierta y expuesta, en riesgo? Hoy pídele ayuda al Señor en lo secreto. No necesitas gritarlo, solo dile, cuídame. Señor Espíritu, séllame. Espíritu Santo, ponme un candado, que se cumpla lo que dice Cantares: yo soy de mi amada y mi amada es mía solamente. Padre, yo estoy reprendiendo cualquier acechanza hacia el adulterio, cualquier mujer extraña, hombre extraño, y lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que tu iglesia va a ser fiel a sus cónyuges, y nuestras familias tendrán testimonio de control en el área sexual, pero no por nuestra fuerza, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos auxilio en el nombre de Jesucristo. Señor, hoy te estamos pidiendo que nos ayudes a cuidar nuestro huerto. Dile ahí en tu lugar, dile, ayúdame a cuidar mi huerto. Ayúdame a cuidar mi huerto. A mi esposa,
a mis hijos. Mujer, di, ayúdame a cuidar a mi esposo. Vamos, en el nombre de Jesús, hoy pide el auxilio. No te comportes como un autosuficiente. Reconoce que sin la ayuda del Espíritu estamos totalmente perdidos. Si tu vida, jovencito, jovencita, soltero, se descontroló en el área sexual, pídele a Dios en este momento que te ponga un candado, que te ponga un sello nuevamente, para que no te equivoques, porque abriendo la puerta volverás a cometer el error otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y hoy te digo que estás lastimando el corazón de tu Dios. Pídele ayuda, porque yo estoy seguro que nuestro Dios tiene poder para socorrernos cuando somos tentados. Hoy, en el nombre de Jesucristo, oro con autoridad para que nos permita el Espíritu cuidar, trabajar el huerto que nos dio. Y hoy sello esta palabra diciendo: Señor, ayúdame a cumplir mis promesas, porque reconozco que algunas veces se me va mi boca. Ofrezco cosas a mi casa que yo mismo sé que no puedo cumplir, pero con humildad me presento delante de ti y presento a la congregación que me has puesto a pastorear, suplicándote que tengas misericordia de nosotros. Dile: Señor, ten misericordia de nosotros, que lo que prometamos podamos cumplirlo. Hoy sello esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sello esta palabra. Un minutito más, un minutito más. Hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento, hazme fiel, en mi corazón, hazme fiel. Sí, hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento, hazme fiel, y en mi corazón, hazme fiel. Hazme fiel. Señor, danos esa gracia contigo y con nuestra casa hasta que tú vuelvas, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Estoy gozoso de que los que estamos aquí consideramos valioso este día. No se enojen conmigo, porque cuando machuco ustedes, porque ya me los machuqué yo también. Así que lo bendigo, vaya a casa con poder del Espíritu Santo a hacer las cosas correctas en el nombre del Señor. Lo bendigo. Amén y amén. Den un aplauso al Rey. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Luis Ponce Jr. para recordarte y hacerte una invitación este 14 de septiembre a esta noche de alabanza. Ven con nosotros, celebremos al que vive por los siglos. Te espero en Ciudad Juárez, 14 de septiembre, noche de alabanza para el Rey de Reyes. Te invito. Hola, Dios te bendiga. Te
habla tu hermana Hannah Ponce y te quiero invitar este 14 de septiembre a las 5 de la tarde en Ciudad Juárez, Chihuahua, a nuestra noche de alabanza y adoración. Desde ya dispongamos nuestros corazones para ir y buscar el rostro del Señor y pues recibir en esa dulce presencia todo aquello que Él ya tiene preparado para nosotros. Te espero. ¿Qué tal? Bendiciones, Dios te bendiga. Te habla tu hermano Billy Wooster para hacerte una gran invitación. Quiero que puedas estar con nosotros este 14 de septiembre a las 5 de la tarde allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Será una tremenda bendición compartir juntos. Estaré junto a mi equipo de alabanza para adorar y exaltar el nombre del Señor. Te espero 14 de septiembre a las 5 de la tarde allá en Ciudad Juárez, Chihuahua.